Pamela, ya casi le doy la palabra a Pamela. Perdón, voy a cambiar de pantalla. Eso me pasó ayer y tengo que cambiar de pantalla. Así, y compartir la que no era. No me di cuenta hasta el final. Ahora sí. Bueno, en el marco de la segunda semana STEM, me permito darles la bienvenida. Vamos a estar con Pamela, Sororidad, una colaboración pendiente en carreras STEM, bajo el proyecto de las TICs para la disminución de la brecha de género en STEM, UNED. Les comento que Pamela y yo somos parte de la red AMEC también, de la Escuela de Ciencias Exactas. Pamela tiene una maestría académica en química con énfasis en química ambiental de la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Tiene un diplomado en Introducción a la Teoría e Investigación Feminista de la UNAM de México. Actualmente está cursando una licenciatura en docencia en la UNED y es bachiller en química, Universidad de Costa Rica. Es docente e investigadora del área de química analítica en la Universidad Nacional y en la Universidad Estatal a Distancia. Además, es regente química independiente, consultora y asesora, y bueno, integrante de la red abierta Mujeres en la Ciencia. Entonces, le doy paso a Pamela para que nos ayude ya con su presentación. Adelante, Pam. Ok, entonces voy a compartirles pantalla. Ari, ¿me puedes confirmar si se está viendo bien? Es correcto. Ah, bueno, también se me olvidó indicarles que como Pamela va a presentar, no va a ver si levantan manitas. Pero si levantan manitas, entonces yo te aviso, Pamela. Por Ok, si tienen perfecto. alguna duda. Listo, gracias. Muchas gracias por la presentación, Ari. Y bueno, muy buenas noches, bienvenidas a esta sesión número 2 ya de la semana STEM. Mi nombre es Pamela Píquez, como me presentó Ariana, y bueno, soy la encargada de presentarles la ponencia titulada como Sororidad, una colaboración pendiente en carreras STEM. Formo parte de la red abierta de Mujeres en Ciencias, de la cual me siento muy orgullosa, y pues les presento el loguito de nuestra red. Entonces vamos a comenzar tácita y concretamente con el término de sororidad. ¿Qué es la sororidad? De acuerdo a Marcela Lagarde, que es una gran referente feminista en América Latina, es una académica mexicana, ha sido diputada, tiene un puesto de catedrática en la UNAM. Ella viene a definir la sororidad como un pacto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras. La sororidad comprende el término e implica reconocer las, los principios de reciprocidad entre las mujeres como un potenciador de las diversidades. Viene a colocar a la mujer no como un objeto, sino como un sujeto de estudio. Viene siendo una alianza y como bien lo indica Marcela, es una alianza que a su vez funciona como si fuera un pacto político. Es algo muy serio. Soror, la palabra sororidad proviene de soror, que significa hermana, y dad en calidad de, que si hacemos la traducción directa al inglés, estaríamos incurriendo en un pequeño error, porque sororidad en inglés implica como este tipo de agrupaciones tipo confraternidades universitarias que no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, sino que en inglés cuando buscamos esta palabra deberíamos de hacer la búsqueda como sisterhood. Para poder comprender un poco cómo se manifiesta la sororidad, entonces me gustaría poder colocar dos cortitos videos de dos grandes intervenciones en pantalla. Una de la película Barbie, de la directora Greta Gerwig, y la productora Margot Robbie, que a su vez es la actriz principal de esta película. Una película de altísima calidad que tiene una escena muy importante que me gustaría por ahí comenzar. Y nada más quisiera saber si se está escuchando o, o si no se está Pamela, no, escuchando. no se escucha, tienes que volver a compartir con sonido. Ok, vamos a ver si lo logro. Entonces, vamos a ver. Ajá, ya lo vi por acá.
A ver si lo logro. Ok, me indican, sí, ahora sí se puede escuchar eso. So beautiful and so smart, and it kills me that you don't think ¿Se it escucha? is literally impossible to be a woman. Sí, sí se escucha. You are ¿Se so escucha, Ari? beautiful. Sí, sí se So escucha bien. smart, Tal and vez it subirle un poquito el kills me volumen. that you don't think you're good enough. Like, Perdón, no escuché, Ari. Tal vez subirle un poquito el volumen, porfa. Ok. Ahí estaría al máximo, creo que tienen que subir el volumen en sus computadores, me parece. Ok. Pero igual me confirman si se está escuchando, porque estos son los detalles de las conferencias que a veces sucede. Claro, dale desde el principio entonces. No, Pame, no se oye. Al principio que la puse sí se estaba escuchando. Sí, ajá. Ok, entonces voy a cambiar, ya sé qué es lo que pasa. Voy a cambiar entonces altavoz. Tan solo que cuando cambio no te escucho a vos, pero ni modo. Ok, perfecto. Entonces voy a cambiar. No se oye. Vuelve a compartir con sonido, a ver. it is literally impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong. Like, you have to be thin, but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. You have to be a career woman, but also always be looking out for other people. You have to answer for men's bad behavior, which is insane, but if you point that out, you're accused of complaining. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women, because you're supposed to be a part of the sisterhood, but always stand out and always be grateful. But never forget that the system is rigged, so find a way to acknowledge that, but also always be grateful. You have to never get old. Never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It's too hard, it's too contradictory, and nobody gives you a medal or says thank you. And it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault. I'm just so tired of watching myself and every single other woman tie herself into knots so that people will like us. And if all of that is also true for a doll, just representing a woman, then I don't even know. What are you doing? He's wanking on me! Ames, why are you crying? Because I can't get on the bus. Ames, it's okay. It's okay. So you can't get on the bus because you think that man's going to be on it again? No. Sorry, wrong bus.
It's more that he had this really kind face. I remember because he smiled at me, and he didn't look like some wanking psycho killer. So it's like, if he could do something like that, then anyone could. I always felt safe before, and now I don't. Probably sounds stupid. It doesn't sound stupid. What are you doing here? Getting the bus? We're all getting the bus. Ok, tan solo para continuar con la charla, me gustaría, Ari, que me confirmaras que me escucho. Es correcto, Pami, si escuchamos los dos videos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. El primer video hace alusión a todo lo que implica ser mujer, ¿verdad? Que es bastante intrincado, forma parte de un entramado social del que formamos parte y nos coloca muchas veces en situaciones contradictorias, inexplicables, confusas, injustas, y de eso es lo que necesitamos hablar en toda esta semana. El segundo video trata de un extracto de una serie que se llama Sex Education, cuya creadora es Laurie Nunn, en la que se retrata una escena que es sumamente transparente en lo que respecta a la manifestación de una forma de crear sororidad con un grupo de personas. Este grupo de adolescentes, una de ellas vive una situación muy traumática en un bus. Se desarrolla una serie de cuadros de ansiedad, de ataques de pánico en ella, de ganas de querer desertar el colegio y, y de una seria y severa, profunda depresión, ¿verdad? En la que ella entra. Todas estas compañeras que ustedes ven que la acompañan ese día a que tome el autobús, son compañeras con las que ella no se lleva. Y esto es lo que yo quisiera recalcar en esta escena tan importante, porque la sororidad no implica que entre todas las mujeres nos hagamos amigas y nos caigamos automáticamente bien, como si eso fuera un proceso natural, humano y que hay que forzarlo. Todo lo contrario, es una expresión que definitivamente acota a la alianza para encontrar puntos en común y, como lo mencioné hace unos minutos, potenciar las diversidades, potenciar esos puntos en común, pero también agarrarnos de las diversidades en cuanto a personalidades. Les presento a Jess o Jessica Wade. Jessica Wade es una física, ella es de Inglaterra, hace sus estudios en espectroscopía Raman, que es una técnica que implica la luz, ¿verdad? Utiliza un láser en las distintas regiones del espectro electromagnético y ella estudia cómo ese láser es ampliado o es disminuido. Y bueno, uno de sus campos de estudios es justamente los diodos orgánicos de emisión de luz basados en polímeros. Se encarga de estudiar la materia condensada, que es una rama de la física que estudia las características físicas como la densidad, el color, la temperatura, ¿verdad? Todo este tipo de propiedades. Pero es que además Jessica Wade es una científica que se encargó de recopilar más de 1.600, escuchen esto, 1.600 biografías de mujeres científicas que estaban completamente ocultas por la historia de la ciencia y que ella notó, por supuesto que había un gran vacío ahí, y comenzó a crearla entonces estas biografías en Wikipedia. Si ustedes se van a buscar biografías de científicas, probablemente están hechas por Jessica Wade. Y este es el tipo de acciones auroras que andamos buscando como mujeres de ciencia para reconocernos entre nosotras y reconocer a otras mujeres que han hecho grandísimos trabajos. Sin embargo, todo no es tan fácil. Dice Simone de Beauvoir que la diferencia histórica que existe entre hombres y mujeres está anclada a un cuerpo y ese cuerpo está anclado a su vez a una serie de códigos sociales
que se circunscriben dentro de la sociedad, es decir, educación, cultura, economía. Y toda esta dialéctica forma parte de lo que nosotros hoy en día reconocemos como un estereotipo de género. Pero es que para que esos estereotipos de género puedan existir y se sostengan en el tiempo, necesitamos opresores. Dice así la frase célebre de Simone de Beauvoir: el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y esto quiere decir que es muchísimo más común encontrar este tipo de personajes como Doña Adela Gargollo de Jiménez. En aquel entonces era más común que las mujeres adoptaran el apellido de sus maridos, por eso es que se nombra como de, ¿verdad? El apellido. Y les leo una expresión de lo que podríamos llamar antisororidad. No estoy de acuerdo con el voto femenino, dice doña Adela. No es posible otorgar a la mujer costarricense contemporánea un derecho político que puede redundar directamente en perjuicio de sus intereses fundamentales, deteriorando en el hogar, haciéndola incumplida e insípida, muchas veces en oposición con su compañero, para quien juró solidaridad y paz frente a la ley y a los ojos de Dios. Hasta Dios mete acá la señora Adela. Esta es una señora que en medio de las luchas que nacieron desde los años 1923 con la Liga Feminista de Costa Rica para obtener el derecho al sufragio, y ya por ahí de 1949 que logran que se introduzca en la Constitución política como un derecho que tenemos las mujeres para poder votar, resulta que aparecían este tipo de personajes antisororos completamente, que querían traerse abajo las luchas de las mujeres, justamente por algo que ustedes y yo ahorita disfrutamos y que es completamente imprescindible para poder hacer el ejercicio de nuestro deber civil. Este tipo de personajes, por supuesto, es apoyado con un texto que, si ustedes ven abajo, no lo voy a leer, pero que está apoyado por un periodista y que le dedican, ¿no?, toda una nota en un periódico para poder hacer una campaña en contra de los famosos derechos que nosotras siempre hemos tenido que luchar a duras penas. Expresiones de la antisororidad que son muy resonantes en nuestra cultura tica. Por ejemplo, leo algunas: no hay nada peor que tener una jefa mujer. Y ahí se incluyen las profesoras que somos mentoras en los proyectos, ¿verdad? No hay nada peor que tener una jefa mujer. Son más estrictas que los hombres, son mucho más traicioneras. Las mujeres son más machistas que los hombres, inclusive. Yo prefiero a los hombres como amigos que a las mujeres, porque, pucha, las mujeres son bien, bien traidoras. Las mujeres son muy complicadas, puntos suspensivos. Aquí agréguenle lo que ustedes quieran, ¿verdad? Muy complicadas para tenerlas como amigas, muy complicadas para tenerlas como nueras, muy complicadas para que sean mis compañeras de trabajo con las que yo puedo avanzar y con las que yo puedo crecer. No hay peores enemigas que las mujeres. La suerte de la fea, la bonita se la desea. Esta la agarré de la charla de Ariana, que justamente el día de ayer, una vez que se abrió el espacio para que hicieran intervenciones, una estudiante mencionaba justamente esta frase como mencionada por una de sus colegas o personas allegadas, si mal no recuerdo, y utilizada para poderla desacreditar en cuanto a la escogencia de su carrera, ¿verdad? Entonces, noten cómo la palabra pesa, la palabra importa demasiado. Ahora, cuando nosotros hablamos de carreras STEM, nosotras podemos acotar dos grandes componentes que están presentes en las diferentes asignaturas por las que vamos haciendo ese recorrido durante la carrera. Una grande área que tiene que ver con la teoría. Dentro de la teoría, ¿qué vamos a ver? Muchas leyes, modelos, vamos a ver postulados, vamos a ver teoremas. Por supuesto que vamos a ver las ecuaciones, vamos a saberlas utilizar y vamos a utilizarlas para poder demostrar principios que nos interesan aprender. Y por supuesto tenemos que aplicar análisis lógico-matemático en toda la secuencia de ese aprendizaje. Aquí también está presente el análisis literario. Lo que pasa es que el análisis literario también está presente en otras áreas. Entonces es un aspecto que no quise colocar. Por otro lado, tenemos una gran componente de laboratorio que, cuando aplica, equivale a manipular materiales, a manipular equipos,
Aquí entra la gran familia de los reactivos químicos. Equivale a observar los fenómenos que estudiamos en laboratorio de prácticas que ya están concebidas y que nosotras vamos a repetir. Tenemos que hacer mediciones en todas esas prácticas utilizando los equipos y los materiales y tenemos que hacer una parte muy importante que es recopilar. Pero es que sobre todo viene una sección requete importante en ese método científico, que es el análisis y la interpretación de los resultados. Y es que aquí es donde la diversidad de cerebros, no solamente hablando en cuanto a propiamente lo que entendemos por diversidad, sino el cerebro de las mujeres es diferente, piensa diferente. Por supuesto que nosotras estamos completamente, a ver, influenciadas, tenemos todo un recorrido desde que somos muy pequeñas por la educación secundaria, por la escolaridad. Para poder hacer este ejercicio, requerimos entonces mucho entrenamiento, pero vamos a aplicar lo que nosotras de todas formas ya conocemos. En la teoría, para poder tipificar los distintos sexismos y poder identificar por qué es importante aplicar la sororidad en carreras STEM, es que traigo algunos ejemplos que son reales. Es decir, son ejemplos que fueron tomados de distintas experiencias docentes. Dentro de los ejemplos de sexismo, se encuentra, por ejemplo, la asignación de las tareas por roles de género, la conformación de grupos de trabajo segregados por género, es decir, cuando se trata de componer grupos para poder presentar un proyecto, presentar una exposición, es muy normal ver cómo se agrupan los hombres y cómo se agrupan las mujeres. Existe un aislamiento de las mujeres dentro de los equipos de trabajo, especialmente porque, y ya nos lo presentó Ariana como una evidencia, en las carreras STEM tienen menor presencia de mujeres y por lo tanto cuando existe una minoría de mujer presente en un espacio de aula, a esa mujer además la van a aislar. Comentarios desalentadores por parte del profesorado, múltiples comentarios que yo sé que ustedes tienen como ejemplos. El lunes de la semana pasada, nosotras como red escuchamos uno en matemática de un profesor que le decía a una estudiante cuando se levantaba a resolver un problema, Daisy, es que usted por ser mujer, nada que ver, como esta carrera no es para usted, ¿verdad? No va a ser capaz de resolver un problema. Desde antes que ya se planteara resolverlo, por supuesto que ya se coloca una muralla en medio del aprendizaje y esto es un comentario sumamente violento y sumamente desalentador. Existe la complicidad de estudiantes que quieren secundar a el profesor porque es muy fácil querer formar parte de una jerarquía de poder. Si yo formo parte de una jerarquía de poder, mi vida es más fácil. Comentarios. ¿Ya todos entendieron? Esto es un ejemplo de testimonios que estudiantes han dicho. El profesor vuelve a ver a los hombres dicen, sí, todo bien. Las mujeres se quedan calladas y congeladas por miedo a decir que no, pero simplemente se asume y se toma la palabra de que ya todo fue comprendido y ahí se cierra. Si quiere usted vaya haciendo el resumen, mientras fulano y yo resolvemos el ejercicio. Típico de actividades de aula que se hacen en espacios donde estamos intentando enseñar teoría científica de las carreras STEM y que cuando existe presencia de hombres y mujeres, la asignación de las tareas en cuanto a, por ejemplo, resolver un caso, tiene que ver mucho la parte matemática, que es la que se deja a los hombres, y la repartición de las tareas más de carácter de oficina, como crear resúmenes, qué sé yo, si el ejercicio implicaba hacer un glosario, ustedes hagan el glosario, nosotros hacemos el ejercicio. Usted que es mujer, haga la presentación porque tiene más gracia con los colores, más sentido de la estética. Entonces, toda la parte que tiene que ver con el aprendizaje propiamente del principio del fenómeno científico no lo perdemos como mujeres porque nos asignan roles de simplemente vaya y haga una presentación. Cuando nos vamos al laboratorio, ahí es más fácil y por eso ustedes van a ver este montón de frases que yo traigo, que son frases que yo he escuchado siendo yo docente. Se vuelve a dar la segregación de grupos por género cuando se trata entonces de trabajar en equipo. Las asignaciones de las tareas por género también se van a dar de acuerdo a los estereotipos. Por ejemplo, madre, mejor usted y yo, así avanzamos más rápido, dejemos a fulana sola. Ejemplo número 1. 2. Si quiere usted vaya lavando la cristalería, mujer, mientras yo monto el equipo. Yo, hombre,
Me encargo de una labor que es fundamental para el desarrollo de mi ejercicio profesional. El día de mañana, nadie te va a valorar que vos sepas lavar muy bien la cristalería, pero sí te van a valorar que vos sepas montar equipos. Eso es imprescindible. Y ahí usted se lo está perdiendo, siendo mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Si la persona docente no interviene y no esperan que intervenga, porque recuerden la frase de Simone de Beauvoir, nosotras como mujeres tenemos que hacer el esfuerzo de decir, no, yo quiero también montar el equipo, yo quiero aprender. Mejor yo hago los cálculos y usted la discusión, porque resulta que como desde pequeña nos han enseñado a socializar muchísimo lo que sentimos, para nosotras es muy fácil manejar una serie muy grande de información y resumirla en una discusión que para un hombre. Pero lo que pasa en esto es que también nosotras nos estamos perdiendo de una parte muy importante que tiene que ver con el análisis lógico matemático, con la parte de cálculos, que tiene que ver con la resolución de esos problemas. Usted vaya tomando datos mientras yo hago las mediciones, típico. Esto se da mucho en los laboratorios de física, esto se da mucho en los laboratorios de química. Usted, mujer, haga labores de oficina, prácticamente sea mi asistente y vaya tomando nota, haga bien los cuadritos, ojalá bien organizados, y yo me encargo de manejar el equipo y tomar las mediciones. Yo le mando mi parte y usted la incorpora en la discusión. El estudiante envía un texto por WhatsApp hecho por inteligencia artificial. Las mujeres, ¿de qué se tuvieron que encargar en este ejemplo? Se tuvieron que encargar de agarrar ese texto y transformarlo en otro, porque toda la redacción era exactamente igual a la inteligencia artificial. Tuvieron que reescribirla, tuvieron que investigar las fuentes bibliográficas para poder justificar lo que estaba ahí escrito, tuvieron que darle formato, tuvieron que hacer la presentación y tuvieron que ir a la librería, hacer la impresión y llevar todo listo. Compañero, ¿cuál fue la participación? Mandar un texto por WhatsApp, pero no le decimos nada porque luego no me habla durante los otros cursos universitarios. Yo voy desmontando el equipo y usted vaya limpiando. Vean que hay un antes y un después. Casi que cerramos todo el ciclo. Mientras usted va lavando cristalería, yo monto el equipo. Y se cierra con yo voy desmontando el equipo y usted vaya limpiando la mesa. ¿Qué hacemos como, o cómo aplicamos la sororidad como una respuesta a todas estas problemáticas que como mujeres de carreras en STEM nos vamos a enfrentar, nos hemos enfrentado y nos podemos seguir enfrentando porque créanme que esto en el trabajo podría seguir ocurriendo? Conformando equipos en los que por lo menos exista la presencia de más de 2 mujeres. Ya más de 2 mujeres implica un equipo. ¿Para qué? Para grupos de estudio también se vale. Compañera, acérquese. Yo tengo más conocimiento en matemática porque vieras que yo fui a las Olimpiadas en matemática cuando estaba en el colegio. Si quiere viene y yo le explico. Cosas lindísimas que uno escucha en, por ejemplo, en los espacios de aula o que a veces no, a veces cuesta. En equipos de investigación, la necesidad de conformación de equipos para el apoyo ante procesos de aprendizaje y para denuncias. Si yo estoy acompañada por una compañera, se me facilita poder hacer una denuncia de un profesor que está abusando de su poder o inclusive de un compañero. Confrontar los estereotipos de género, todo esto que relatábamos. Vaya limpiando usted la cristalería, vaya sacando usted la cristalería, vaya haciendo usted el inventario en el laboratorio mientras yo me encargo de ir investigando, de ir creando el método de investigación. No, yo quiero participar y me parece que lo justo es que ambos participemos de estos dos procesos. Identificar los mecanismos de opresión e intervenir. Si yo estoy observando que mi compañera más pasiva, que no tiene tal vez mi carácter, está siendo menospreciada, minimizada o violentada por un compañero o por un profesor, yo, mi deber, sororo, es intervenir, es buscar una autoridad y detener eso. Construir relaciones cooperativas con otras mujeres. Esto volvemos a la parte de la real comprensión de la sororidad. La sororidad no implica que nos queramos, no implica que seamos amigas. La sororidad implica que yo encuentre puntos en común con mis compañeras y que yo reconozca que ya de por sí nosotras llevamos las de perder en las áreas STEM y en general en todas las áreas. Y que por lo tanto yo pueda ubicar ciertos puntos de encuentro con otras compañeras, inclusive de grupos en los que yo no formo parte, para poder crear alianzas
que nos permitan crecer profesionalmente. Una evidencia del reconocimiento de las mujeres en STEM, por ejemplo, nos lo trae la Utopía de Venus mediante las siguientes infografías. El enfoque de Mead se alinea con las teorías de la bióloga Lynn Margulis. Aquí Mead, entonces toma una mujer para poder crear lo que ya les vengo a explicar. ¿Quién desafió la visión darwinista tradicional de la evolución basada en la competencia? Margulis propuso la teoría de la evolución, pero por simbiogénesis. Es decir, que los organismos que sobreviven en el proceso evolutivo no son precisamente los más fuertes, sino los que cooperan entre sí. El primer signo de civilización no fue una herramienta, un arma o un invento revolucionario. No fue el fuego ni el arado, sino que fue un hueso que se fracturó y que fue sanado. Este hueso fue encontrado como un fósil. Según la antropóloga Margaret Mead, en la naturaleza ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Sobrevivir implica poder moverse, cazar o huir. Un hueso soldado indica que alguien cuidó de ese individuo y le proporcionó alimento, protección, hasta su recuperación. Y en ese primer momento la humanidad dejó de ser un grupo de seres individuales y pasó a ser esta comunidad. La civilización no surgió entonces cuando un grupo conquistó al otro, como solamente lo apuntaba Darwin, sino cuando alguien decidió cuidar y sostener al otro. La evolución no avanzó a través de la eliminación de los más débiles, como lo apuntaba Darwin, sino gracias a la interdependencia de las especies y a la simbiosis. Por otro lado, el cuidado ha sido clave para la supervivencia humana, pero históricamente esto se le ha atribuido a las mujeres. Este rol de género ha invisibilizado el cuidado, haciéndolo parecer como secundario y menos valioso, reforzando un sistema que prioriza la fuerza y competencia, supuestas características que son masculinas, sobre la solidaridad y la cooperación. Noten cómo entonces existe el reconocimiento del trabajo de una gran científica que resulta ser también de mi campo, de mi área de estudio. Yo la tomo como referente y yo desarrollo una teoría en conjunto que me permite, no por una cuestión de traerme simplemente abajo otra, sino por cuestión de darle una interpretación distinta a la ciencia a la que le han dado los hombres y que no es la única interpretación que existe. Grandes logros que podemos también acotar a través de estas uniones, de estas alianzas entre mujeres, es, por ejemplo, el reconocimiento de la licencia menstrual en muchísimos de los países. Hoy en día esto es muy escaso. Por ejemplo, el reconocimiento de la licencia menstrual realmente solo existe en Corea del Sur, en Japón, en Taiwán, en Indonesia, vamos a ver si se me escapa un país, en España, ¿verdad? Y como lo indica acá el banner, en Zambia como primer país africano. Claro, cada país, ¿verdad?, va a colocar las licencias a su conveniencia y de acuerdo a lo que les permiten hacer. Entonces, como hay países donde las mujeres tienen solamente derecho a un día de licencia por menstruación, porque no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero no es normal que nosotras vayamos a trabajar mientras estamos teniendo un sangrado vaginal. Es muy extraño, ¿verdad? Tener que movilizarnos, es muy extraño tener que seguir con la vida como si todo fuera normal, ¿verdad? Es muy extraño. Bueno, realmente es tan extraño que existen políticas a nivel mundial que lo comprueban, ¿verdad? Y que no todas somos iguales, no todas tenemos nuestros periodos sin dolores o tranquilos. Habemos muchas mujeres que quizás no la pasamos muy bien en esos días y que necesitamos licencias de verdad. Y no es una cuestión de que yo no quiero trabajar, es una cuestión de un derecho fundamental como mujeres. ¿Qué pasa cuando yo no aplico la sororidad? Viene la antisororidad y recrudece realidades como la que Ariana nos relató el día de ayer. Carreras en STEM que presentan menos del 30% de mujeres graduadas. Según la Global Gender Gap Report del 2023, 12,4% de las mujeres únicamente ocupan puestos de alta dirección. Falta de reconocimiento de los trabajos de mujeres en ciencias y por lo tanto eso que implica que yo no crezca económicamente al mismo ritmo en que crecería un hombre, y áreas de investigación que probablemente no vayan de acuerdo a mis intereses, y si ustedes hacen algo que no es de su interés, no van a brillar tanto como algo que sí fuera de su interés. Limitación de oportunidades de crecimiento profesional.
si no nos unimos, porque entonces no se problematizan, por ejemplo, las distintas situaciones que atañen a las mujeres en los distintos espacios y por lo tanto no existirían espacios seguros y adaptados a las realidades que cualquier tipo de persona podría enfrentar y que va a ser muy diferenciado de un espacio al otro. Todo esto se puede presentar en datos, como lo ha hecho Ariana, se puede presentar también de manera cualitativa, como lo estamos viendo el día de hoy. Cuando tomamos todas estas acciones sororas y las elevamos hasta llevarlas a un punto institucional, y cuando hablo institucional no solamente pensemos en algo público, también puede ser algo privado, logramos grandes acciones. Por ejemplo, la creación de la red de mujeres en ciencias de la UNED, de la que formamos parte Ariana y yo y otras personas que van a presentar, por ejemplo, Diana, que va a presentar el viernes. Como evidencia de estas relaciones sororas para la visibilidad y construcción de capacidades científicas, la fundación del Instituto de Estudios de Género por parte de la UNED, libros que ya son referencias bibliográficas y bases para poder construir proyectos y para poder crear otras políticas institucionales como la sororidad como estrategia para la prevención de la violencia basada en género. Por otro lado, hemos alcanzado grandes logros al unirnos como grupo de mujeres sororas, creando políticas dentro de la Universidad de Costa Rica como la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Formación, el Empleo, el Disfrute de los Productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación, la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la Política Nacional para la Atención, Prevención y Protección de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, todas políticas gestadas en la Universidad de Costa Rica, no por grupos de hombres. Esto no nace a partir de ningún interés de ningún hombre. Todo lo que ustedes están viendo nace a partir de interés de grupos de mujeres que se unieron para poder hablar, discutir, desahogar, pero sobre todo tomar acciones y concretarlas en lo que ustedes están visualizando. Por ejemplo, la Universidad Nacional creó un fondo que se llama Fondo para la Investigación con Enfoque de Género, el FIEC, el año pasado. Este es un fondo que solamente beneficia a grupos de investigaciones o de investigadores e investigadoras, pero que aborden el tema del género, perfectamente en el área de STEM, pero con el enfoque de género. Y vean que si esto ha escalado, que hasta ha impactado a las empresas privadas, que muchas veces no están tan afines ni tan acordes con los derechos humanos fundamentales. Entonces notamos cómo la presión de grupos de mujeres que se interesan por mejorar sus espacios de trabajo, sus vidas profesionales, sus vidas académicas, hacen que las empresas sientan la presión, como por ejemplo Sykes, APM Terminals, Intel, Abbott, HP, de crear entonces iniciativas, fondos, oportunidades para que entonces las mujeres puedan participar en distintos proyectos. Tiene sus grandes críticas, por supuesto, pero aquí el punto más que todo que yo quiero rescatar es que noten cómo de verdad escala cuando nos unimos. El Estado de la Nación, en su capítulo número 6, que se titula como Un camino largo por recorrer, la participación de las mujeres en las áreas de la ingeniería, ciencias, tecnologías y matemática, acota una cantidad de áreas de recomendación. Por ejemplo, información y evidencias, que es lo que ayer nos trajo Ariana, con todos los datos de las carreras STEM. Las medidas de sensibilización con la gran iniciativa que tuvo Ariana también de crear esta semana, ¿verdad? STEM, lo que estamos haciendo justamente en este momento, conversando, acciones concretas en el mundo laboral, es decir, que existan los espacios para las mujeres que tienen sus hijas, que existan los cuartos de lactancia, pero con las condiciones que realmente necesita una mujer. Políticas específicas en las universidades, pero también aplica a las empresas. La exposición, es decir, divulgar más las carreras STEM, pero sobre todo aquí apuntar a que las carreras STEM de todas las carreras son de las que ofrecen mejores condiciones económicas. Y eso es un gran aliciente para que las mujeres puedan escoger carreras STEM. Y existe la última, que es la que tiene esa flechita como parpadeando,
que es fomentar las conexiones entre mujeres STEM. Porque resulta que la palabra sororidad ustedes no la van a ver tanto en cuestiones de ciencia, sino que le llaman conexión, le llaman colaboración o le llaman alianza. Pero todo apunta, es exactamente lo mismo, es sororidad, es a eso que apunta para poder disminuir esta brecha tan grande que existe de nosotras mujeres en las carreras de ciencia. Para terminar esta ponencia, me gustaría poder citar a Susan Anthony, que dice, donde quiera que se reúnan las mujeres, el fracaso es imposible. Escritora sufragista y defensora de los derechos humanos y de las mujeres. Recordemos algo que es imprescindible, y aquí vuelvo a mencionar a Simone de Beauvoir, junto con Susan Anthony. La sororidad no es un proceso natural. Nunca va a ser un proceso natural, porque, y acoto aquí a Marcela Lagarde, esta diferencia entre mujeres es un paradigma patriarcal y un estereotipo que a su vez es individualizante y antagonizante. Es lo que nosotros podríamos llamar como la incapacidad para poder reconocer como a mi par, a mi colega, a mi compañera, sino que es la colocación de la muralla absoluta, ¿verdad? Esto, repito, nunca va a ser un proceso natural. Todo lo contrario, es muy natural que desde pequeña nos enseñen a odiarnos, que desde pequeña nos enseñen a envidiarnos, que desde pequeña nos enseñen a actuar con egoísmo, que entre mujeres sea muy común que no haya una amistad que perdure. Obviamente sabemos que eso es mentira, pero todo este pacto patriarcal no es casualidad. Es real y está colocado, está sembrado todo el tiempo ahí y todo el tiempo nos está resonando en la cabeza y por todo lado vamos a encontrar imágenes, frases, comentarios que apuntan a eso. Entonces, tenemos que hacer un acto consciente y racionalizado de si de verdad amerita odiar o si es de verdad lo que estamos mencionando como el pacto patriarcal de la antisororidad. Y recordar que nos deja muchísimo más cosas buenas la sororidad que la antisororidad. Con esto me quisiera agradecerles por su atención. Mi nombre es Pamela Víquez, ahí les queda mi correo. Formo parte, de nuevo, de la Red Abierta de Mujeres en Ciencia. Nosotras trabajamos este tipo de temáticas y pues nos gustaría que nos puedan seguir por redes para estas y otras iniciativas. De nuevo, muchas gracias por la atención y a Ariana por el espacio generado. Muchas gracias, Pame, por esta interesantísima explicación de lo que es la sororidad. Y un gran aplauso. Ahora abrimos un espacio por si las chicas quieren hacer preguntas, si quisieran comentar algo, compartir alguna experiencia, ya sea algo bueno o positivo. Si quisiera antes de abrir el espacio como hacer como la aclaración, ¿no? De que sororidad no solamente es apoyarnos entre mujeres, porque eso salió mucho en el trabajo de campo, ¿no? Como el apoyo entre mujeres, de mujeres para mujeres. Es más bien las mujeres trabajando por las mujeres, por nuestros derechos y de manera conjunta, ¿no? Eso es la sororidad. Pame, ¿me confirmas, por favor? A ver, la sororidad es hallar ese apoyo necesario, para poder elevar acciones en común. Gracias. Entonces abrimos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o participar o contarnos algo. O manitas. Ahí tenemos una. Adelante, Tania. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok, súper. Bueno, primero agradecerles por el espacio. Creo que se requiere intención usualmente para generar espacios de ese tipo. Yo estoy muy agradecida y estoy muy contenta de ver que estas cosas estén pasando en la universidad. Entonces, empezar por ahí. Lo segundo es que hay, de mi parte quedan cuestionamientos de
situaciones concretas. Yo creo que en la UNED tenemos retos que no son específicamente tal vez los que se mencionaron en la charla, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión de la virtualidad que genera retos en sí mismos, ¿verdad? Entonces, quisiera saber, tal vez como desde sus perspectivas, si tal vez Pamela o cómo ella ha tratado, ejemplo, la virtualidad y cómo, aparte de la generación de este tipo de espacios, ¿qué más podríamos hacer para empezar a generar más espacios de sororidad, para empezar a cerrar brechas, pues, especialmente en las áreas de tecnología? Porque todavía se nota, digamos, en los cursos hay mayormente eh, población masculina. Yo soy de informática, entonces por aquello. Y nada más ideas como para escuchar. Muchísimas gracias. Wow, Tania, una gran pregunta, y un gran aporte. Muchísimas gracias, de verdad. Tiene usted toda la razón. Cuando hablamos de UNED es enfrentarnos a una componente virtual muy amplia, ¿verdad? Básicamente en su gran mayoría van a ser clases virtuales, van a ser actividades asincrónicas inclusive, ¿verdad? Y una gran minoría más bien son las actividades sincrónicas. Aún así, existen los espacios de laboratorio, que quizás es ahí donde se puede trabajar muchísimo todo esto que yo apuntaba, pero definitivamente tiene que haber una intervención, perdón, por parte del cuerpo docente. Si no hay una sensibilización por parte de esas personas, que son sus profesoras, sus profesores, difícilmente el montón, digamos, de fenómenos que se pueden ver de sexismo, que son los que endurecen las brechas de género, se puedan detener. Y por ahí es casi que apelar a la voluntad de las estudiantes a denunciar actos, cosa que ya se sabe que no es fácil, ¿verdad? Y que no muchas veces simplemente no se da. Esto por complicaciones de la misma vida de las personas que estudian en la UNED, que tienen el tiempo sumamente limitados, que en su gran mayoría son madres de familia o tienen a personas a su cuidado, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué acciones se pueden hacer? Este tipo de espacios, conversatorios, intervenciones en los espacios en donde ustedes puedan asistir a la universidad y de manera virtual, creo que una apertura a el tipo de aulas más dinámicas donde se puedan hacer resolución, por ejemplo, de problemas, que es importantísimo en cualquier área STEM, y que ahí intervenga una persona, ojalá especialista, no solamente en el área, sino que tenga conocimiento en género para poder abordar a las mujeres estudiantes y empoderarlas. Porque lo que está haciendo mucha, pero mucha falta es referentes femeninos, especialmente en las carreras de ustedes, ¿verdad? Que yo sé que hay una gran mayoría de profesores hombres. Necesitamos más referentes femeninos. Necesitamos que ustedes, estudiantes de informática, se gradúen y sean las profes de la UNED en un futuro cercano. Y que todo esto se pueda retomar con completamente otro ojo. No sé si se te ocurre algo como otra estrategia, Ari. Sí, gracias. Bueno, en el trabajo de campo surgió mucho lo que es el apoyar a las compañeras, especialmente a las que eran madres. Y algunas de ellas pidieron, precisamente me llamó mucho la atención porque eran las solteras las que pedían que se ocupaba más apoyo para las madres porque decían que a veces las veían en reunión y con el chiquito ahí atrás pidiéndole comida o por el estilo. Entonces, lo importante también es, aparte, como digamos, es que no lo comenté ayer porque como era tanto, no pude comentar todo, pero ese sí fue un punto que me llamó mucho la atención, el que las estudiantes solteras estaban pidiendo como estrategia que pudiéramos tener más apoyo para las madres solteras. Perdón, solteras no, perdón, para las mamás. Para las mamás, ¿verdad? Porque casi siempre, luego otra cosa que salió es que ellas casi que asumen el cuidado de los hijos y no y excluyen un poco a la pareja del cuidado de los hijos. Entonces eso hace que recaiga mucho más el peso en ellas. Entonces ayer hablamos un poco de eso, ¿verdad? De cómo concientizarnos y también delegar y poner límites y que también las mujeres tenemos el derecho de estar acá en una carrera externa. Y bueno, esas actitudes de, sí, escuché algunas que se apoyan entre ellas, que hacen los trabajos juntas,
que van llevando asignaturas juntas, pero igual, como comentaba yo al principio, es como, no solamente es apoyarnos unos a las otras, sino también trabajar nosotras por nosotras mismas. Entonces, sí se requiere como un poquito más de acción. Por ejemplo, vi STEM UNED, ¿verdad? Que es el colectivo que salió de la primera semana de STEM. Eso es una estrategia también que ellos están trabajando y empezando apenas en esto de empoderar y apoyar a las mujeres, a las estudiantes, porque a veces les pasa algo, no tienen con quién hablar, no tienen a quién contarle o cómo desnormalizar estas conductas, ¿verdad? Entonces, más bien sería muy importante y muy bonito, ¿no? Que nos pudieran enviar, si se les ocurriera algunas estrategias que puedan pensar como estudiantes, que pudiéramos desarrollar como actitudes sororas para apoyarnos más las unas a las otras en estas carreras. Y excelente lo que dijo Pami. O sea, háganse ustedes referentes, mentoras de sus carreras y también ayudar a otras mujeres, a que, las que están y las que vendrán. Eso también es una actitud sorora, ¿no? Por ejemplo, como comentaba yo ayer, la compañera esta que da mentorías gratis a estudiantes nacionales e internacionales y que ella, pues a pesar de que su profesor de colegio la trató muy mal, diciéndole que no servía para matemáticas, logró superar eso y ahora ella más bien apoya a esas mujeres que tienen ese tipo de problemas. Entonces yo las invito también a que nos ayuden con estas estrategias. Muchas gracias. ¿Alguna otra que quiera participar, comentar algo, compartirnos algo? O por ejemplo la red AMEC también, somos una sororidad, ¿no? Somos mujeres trabajando con mujeres. Adelante, la manita levantada la tiene Sofía. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, solo, bueno, muy interesante y de verdad que es algo necesario, ¿verdad? Tanto en las universidades, ya cuando le llevamos a la vida real, ¿verdad? No solo en las carreras que son bastantes duras, ¿verdad? Y estamos en un campo, ¿verdad? Que es bastante difícil. Entonces, es importante convencernos nosotras. Yo pienso que es creérnosla y empoderarnos como mujeres y llevar eso a la realidad, ¿verdad? Ayudarle a otras que no se dan cuenta o si hay cosas que se ven que son normales por cultura, ¿verdad? Y entonces cuando nos damos cuenta y que hay cosas que estamos haciendo que no van, ¿verdad? Entonces, eso ayudarle a otra mujer a darnos cuenta primero nosotras mismas y de verdad que si uno se da cuenta de las cosas que no están bien, ayuda mucho. Yo en mi comunidad, es un lugar como un poco lejano, entonces opté por hacer un grupo de mujeres. Y entonces nos reunimos cada cierto tiempo, ¿verdad? Aunque sea a tomarnos un café, a conversar, y eso es demasiado bueno, eso es justo y necesario. Nos han dicho chismosas que vamos a comer. Al principio teníamos como la idea de que teníamos que ir a hacer algo, como que teníamos que ir a hacer una manualidad y yo un día les dije, pero ¿por qué si trabajamos mucho? Simplemente nos vamos a reunir, vamos a conversar, vamos a gozar y es una forma diferente de hacer las cosas. Y viera que nos se ha hecho muy bien, logramos que instituciones como la municipalidad viniera a darnos cursos de autoestima, de cuidado personal, este tema de sororidad también nos lo dieron, y ha sido bueno y solo nos divertimos, nos dedicamos a tomar café, a pasarla bien y apoyarnos como mujeres y cuando nos conversamos entre mujeres, esos conversatorios son demasiado importantes porque ahí nos damos cuenta que no estamos solas, que lo que nos pasa a nosotros no es solo a nosotras, le pasa a otra mujer y no estamos solas, totalmente que no estamos solas. Y entonces es importantísimo eso, organizarnos como mujeres y seguir adelante. Y yo les contaba ayer que yo, bueno, no he estado en el área laboral, como egresada de la universidad, no conseguí la oportunidad de trabajo
yo a veces me he preguntado, ¿será que yo no me la di? Pero donde he llegado he encontrado solo hombres. Opté por hacerme mi empresita, que ahí estoy insistiendo y resistiendo, ¿verdad? En la parte ganadera caprina, y solo hombres encuentro, solo hacen la asociación de los caprinos, solo hombres, y ahí yo dije, no importa, me van a tener que tolerar y me van a tener que soportar, porque ahí voy. Y hay que demostrarle a esas mujeres que se puede, que sí se puede. Y eso es todo. Ayudar, apoyar, convencernos primero para convencer a otras mujeres que salgan de ese rol, ¿verdad? De que hay muchas cosas que podemos lograr. Yo creo que estos conversatorios tienen que, tienen que seguirse dando porque son muy, muy demasiado buenos. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por su testimonio tan bonito y por su emprendimiento. Sí, muchas gracias, de verdad. De hecho, cuando yo ayer estuve en la charla de Ariana y me quedé también escuchando los testimonios de muchas de las que también nos acompañaron ayer, y cuando yo escuché a Sofía, yo recuerdo que a mí se me quedó muy grabado lo que vos contaste y tu testimonio de decir, bueno, yo nunca salía a buscar ese trabajo o no se me dio, ¿verdad? Pero se te dio algo todavía mejor, que es colocar la propia empresa. Es que es algo muy, pero muy grande, es algo casi que cualquier persona en cualquier carrera de STEM se desea tener su propia empresa y no es nada fácil esa decisión que vos tomaste, pero es para mí la mejor que cualquier persona puede tomar, ponerse lo propio. De verdad, mi admiración y apoyo. Y también acuérdese de nosotras, porque si necesitara algún apoyo técnico, ¿verdad? En cuanto a tu propio emprendimiento, si nosotras no lo tenemos, conseguimos a una persona que te apoye ahí. Y para eso está la red, justamente, ¿verdad? No solo apoyar y venir a informarnos de estos temas, sino que en lo concreto, que es poder posicionar y ayudarte a impulsar tu propio negocio, que también se geste en este espacio, ¿verdad? Entonces, cuente con nosotros, escríbase bien ese correo de la red y escríbanos, de verdad, escríbanos sin duda. Y muchísimas gracias por esa intervención. La felicito también por ese grupo que tiene, ¿verdad? Que al fin y al cabo es de, de una completa dispersión, ¿verdad? Dispersión de la realidad del mundo, de las preocupaciones, eso también hace muchísima falta, de verdad. Felicidades. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco mucho el apoyo y de verdad sí, no es nada fácil el área de emprendimiento. La carrera de agroindustria tiene esa gran bendición, ¿verdad? De que si no podemos acomodarnos en el área laboral, podemos laborar para nosotros. Y es que, digamos, cuando Adriana me buscó a mí, al principio del estudio, y yo estaba como un tiempo como de crisis, porque tal vez no nos damos cuenta, pero hemos sido violentadas desde niñas, ¿verdad? Y entonces uno pasa por etapas en la vida que cree que es normal, pero digamos, yo desde niña, a mí siempre me gustaron las ciencias, yo amaba las ciencias naturales, era mi mejor materia, me costaba mucho las matemáticas y entonces, pero mi papá decía que era importante que los hombres estudiaran, o sea, las mujeres no, las mujeres éramos para la casa, para el oficio. Y a mí me gustaba mucho la computación y me gustaba mucho el área de ingeniería agrónoma, pero me costaba matemáticas. Con el tiempo, bueno, opté por ingeniería agroindustrial. Cuando eso entonces no era ingeniería agroindustrial, sino que agroindustria. Yo soy egresada como bachiller en agroindustria. Cuando yo llevé técnicas de estudio, me di cuenta que el problema no era mío. El problema fue los profesores que yo tuve en el colegio, porque yo era buena en matemáticas. Y yo después
he dado clases en mi casa de matemáticas. Después de que pasé todos los años de colegio presentando, en el verano yo sabía que yo tenía que presentar matemáticas. Yo me hice buena en matemáticas y todas las materias difíciles las logré llevar porque yo dije, esto no me va a frustrar, yo tengo que hacerle, pero no fue fácil. O sea, para mí fue un reto muy grande. Cuando llegué a la universidad, muchas veces ahora me doy cuenta, en el momento no, fui violentada por compañeros, hombres mayores, que cuando yo estuve en un momento que era como una beca especial, que se dio una oportunidad, en un grupo inicié de un grupo de mujeres que nos dieron la oportunidad y ellas mismas, o sea, no fueron buenas conmigo, fueron groseras, era un grupo de señoras y yo opté por una beca y las señoras no querían que yo estudiara, o sea, por todo lado sufrí violencia por ser mujer, un compañero que decía que había que solicitar no sé qué a la universidad y todos, la mayoría de hombres estuvieron de acuerdo y las mujeres, y como yo no estuve de acuerdo, me acuerdo que me gritaba en una de las aulas y con el tiempo y gracias a esas capacitaciones y a muchas que he recibido, me di cuenta de las injusticias. Entonces yo ahora le digo a las muchachas, ya yo les doy consejo y les digo, no hay malos estudiantes, hay malas técnicas de estudio, ¿verdad? Y la matemática no puede ser una limitante para nadie y mucho menos para el que le gusta la ciencia, ¿verdad? Y hoy me siento súper orgullosa. Muchas mujeres lamentablemente me han dicho, ¿usted para qué estudió si no está ejerciendo? Y yo digo, no importa, no me importa porque sí lo estoy haciendo. Si no tuviera el conocimiento que tengo, no podría hacer lo que estoy haciendo. Y a mí me ha costado mucho tiempo convencerme de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Porque alrededor otras personas le dicen a uno lo contrario. Entonces, esto no es fácil, no es fácil, pero lo importante es seguir convenciéndose uno y convenciendo a otras mujeres. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía, por compartir algo tan bonito, ¿no? Y tan propio suyo. Y pues, la felicito por ese esfuerzo de lucha. Como usted dice, gracias a Dios que hay ese tipo de capacitaciones, ¿verdad? Y ese tipo de movimientos, acciones positivas para que todas las mujeres nos podamos empoderar, porque en uno u otro momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado a este tipo de actitudes, no solamente en el estudio, en la casa, con el vecino, en el trabajo, siempre estamos expuestas, por eso es que ayer yo les decía que había que empoderarnos para la vida, ¿no? Para enfrentarnos en todos esos ambientes. Bueno, ¿alguien más que quisiera compartir o contarnos algo de ese momento? ¿Alguna experiencia positiva o negativa? Por ejemplo, yo veo aquí a Jeff. Me encantaría saber qué piensa Jeff de esta sesión de sororidad. ¿Te anima, Jeff? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Jessie. Adelante. ¿Dijiste mi nombre o dijiste el nombre de la otra muchacha, de Jeff? Es que Jeff me suena a mí como un hombre, ¿no? Sí, no sé, voy a darle la Jeff palabra. Hernández Castro. Entonces yo dije, me encantaría conocer la opinión de Jeff, porque es que también los hombres, o sea, tienen algo que se llama nuevas masculinidades, que significa que todos nos vamos a ir adaptando como en este proceso, ¿no? Entonces me encantaría escuchar la opinión de Jeff antes de irnos. Si quisiera compartir, si no, Bueno, claro, de acuerdo. Buenas noches. no. A mí me parece, bueno, un ángulo muy importante para mí de comprender la realidad humana de la sororidad, porque como tejido social para unir a las mujeres, también es fácil ver un montón de estructuras y de condiciones sociales para evitar esa unión. Como hay, tanto en el lenguaje, ahora los ejemplos que colocaba Pamela, es el lenguaje que va cambiando la forma en que pensamos, cómo valoramos a las personas y las cosas,
y se nos va metiendo tanto en el día a día que se convierte en nuestra forma de ser, ¿verdad? En lo que le colocamos valor y cómo es todo ese montón de frases que sirven para eliminar o disminuir la sororidad, cómo son tan increíblemente cotidianas, es realmente asustador. Yo soy profesor, entonces me interesa mucho también porque cuando veo las dinámicas entre estudiantes, mujeres, justamente mucho de lo que dice, de lo que representaba Pamela, ocurre, se dice, y no necesariamente entre estudiantes, sino entre docentes hacia estudiantes, entre profesoras. Entonces, es muy pertinente ver esta aplicación justamente en las ciencias, que es el ámbito, para entender en qué momentos poner atención, en qué momentos intervenir, si no tienes la herramienta cómo, o al menos anotar qué fue lo que pasó para después ir a investigar, ser una persona que te pueda asesorar para decir, en clases noté esto, ¿verdad? Sé qué está pasando y ver cómo tratarlo. Entonces, para mí la charla llega a ser muy interesante porque coloca a la luz algo que es tan cotidiano y tan al alcance de las personas para intervenir, ¿cómo decir? Que al ser tan al alcance es como necesario que todos lo sepamos, ¿verdad? Que todos lo aprendamos. Muchas gracias, Jeff, por tu opinión y también por compartir con nosotros en esta sesión. Y también hay un movimiento que se llama Nuevas Masculinidades. Esta vez no lo incluimos, el año pasado sí lo incluimos, pero esta vez no. Pero es muy interesante ver cómo también los hombres tienen otra carga muy diferente. Jensi, ¿ibas a participar? No, Ariana, es que entendí Jen y era Jeff. Ok. Gracias, más bien. Bueno, perfecto. Entonces, si no tienen más consultas, bueno, despedirme, agradecerles por estar aquí, invitarlas a las otras sesiones y a Jeff también, perdón, invitarlo también a Jeff, ¿verdad? Porque hasta después vi que estaba Jeff ahí, e invitarlo e invitarlos para que también puedan ojalá participar en las sesiones del miércoles, jueves y viernes que buscan ese empoderamiento de las mujeres. Y bueno, muchísimas gracias a Pamela también y le doy la palabra a Pame para que cuando se despide. Bueno, secundando un poquito lo que ya pudo, la despedida que ya pudo hacer Ariana, todos los aportes de las personas que participaron, ¿verdad? Les agradezco mucho por estar acá, por aguantar hasta las 7:12 de la noche. Sabemos que es un gran esfuerzo dedicar una hora, un poquito más de una hora a escuchar temas que no son fáciles de escuchar, ¿verdad? Nos recuerdan traumas, nos recuerdan realidades que hemos vivido, nos recuerdan luchas que quedan pendientes por hacer, pero a la vez nos sacude, ¿verdad? Y nos da la perspectiva de tener la esperanza de que siempre todo puede ser mejor. Siempre todo puede ser mejor, pero implica definitivamente trabajo, esfuerzo. Implica esta lucha por la justicia. Implica también incomodarnos. Y gracias por incomodarse conmigo para poder escuchar un poquito de lo que se trataría la sororidad. Gracias por acompañarnos en la semana STEM y pues que tengan una muy linda noche. Muchas gracias, Pame, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Voy a dejar de grabar. Ok. Pame, Chao, muchísimas gracias.